El peso de la luz. Prólogo. El eco del abismo. El silencio en la séptima celda no era vacío, era sólido. Pesaba sobre el mundo como una losa funeraria de 1 kilómetro de espesor. Durante siglos, o tal vez milenios, el tiempo no tiene significado para los minerales. Malacor no había sido más que una protuberancia informe en el muro de obsidiana. Una gárgola olvidada por la historia, cuya piel de granito se había fusionado molecularmente con la humedad ácida del azufre que goteaba del techo. Sus ojos eran 2 cuencas ciegas de cuarzo negro, incapaces de parpadear, condenadas a mirar fijamente la nada absoluta. No había dolor, no había placer, solo la existencia estática de la roca. La erosión era su única compañera, una caricia lenta que borraba, átomo a átomo, quien había sido. Hasta que una voz, clara y afilada como un cristal rompiéndose bajo una bota de hierro, rajó la oscuridad. «Mírate, Malacor». La voz resonó desde una esquina donde la luz no se atrevía a entrar, rebotando en las paredes con un eco burlón. Luego de ser el guerrero más temido, tus tiempos de gloria han acabado. No eres más que un puñado de piedras arrojado contra una sucia pared, un escombro. En el interior de la estatua, algo se agitó. El demonio quiso rugir, pero su garganta era un túnel de grava seca y sellada. Quiso despedazar al intruso, arrancar su lengua mentirosa, pero sus dedos eran parte del cimiento del infierno, soldados a la estructura misma de la prisión. Por primera vez en 1 milenio, el frío penetró la piedra. No era el frío de la temperatura, sino algo más agudo, más violento: la humillación. La voz pertenecía a Alaric, el mago blanco, un ser elemental de luz pura que, por alguna razón incomprensible, había descendido a las profundidades más oscuras y blasfemas del inframundo. Su presencia era una anomalía, una herida abierta y brillante en la penumbra perpetua. Olía a ozono y a tormenta eléctrica, un aroma que insultaba el hedor a moho y estancamiento de la celda. Alaric se acercó. Su figura era apenas una silueta recortada contra la oscuridad que, paradójicamente, parecía retroceder ante él con miedo. No había compasión en su tono, solo una punzante ironía que se clavaba en la petrificada alma del demonio como un cincel. «¿Recuerdas, Malacor?», continuó Alaric, su voz bajando a un susurro que se deslizaba como veneno líquido sobre la piedra. «Aquellos días en que tu furia era una fuerza de la naturaleza, cuando los reinos temblaban ante el solo sonido de tus pasos blindados. ¿Qué queda de aquel guerrero? ¿Un eco? ¿Una sombra? No, ni siquiera eso. Eres la ausencia de un eco, la sombra de una sombra, un puñado de polvo que ni el viento viciado del inframundo se molesta en dispersar». La humillación se transformó. En el núcleo de obsidiana donde alguna vez latió un corazón, surgió una chispa. Pequeña, insignificante, pero persistente. Una brasa de rabia, de impotencia. Malacor intentó mover un dedo, una articulación, cualquier cosa que demostrara que aún existía más allá de la geología. Pero el esfuerzo fue inútil. Sus músculos, atrofiados y mineralizados por eones de inmovilidad, permanecieron inertes. La desesperación amenazó con ahogar esa pequeña chispa, devolviéndolo a la anedonia gris que había sido su única paz. Alaric observó la lucha interna inmóvil con una expresión indescifrable. Sus ojos, 2 gemas de luz pálida y fría, parecían perforar la obsidiana, buscando algo más allá de la superficie erosionada. No buscaba piedad, ni arrepentimiento. Buscaba combustible. «Es una lástima», dijo finalmente el mago, su voz perdiendo la ironía para adquirir un matiz de gravedad quirúrgica.
Una pena que un guerrero de tu calibre haya terminado así. Un pisapapeles en el fin del mundo. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara de nuevo. Pero quizás aún haya una grieta. Una última oportunidad para que demuestres que no eres solo una estatua, sino un ser capaz de romper su propio molde. ¿O prefieres seguir siendo un adorno en la pared de tu propia prisión? Alaric se inclinó, sus labios casi rozando la oreja de piedra de la gárgola. ¿Qué puede despertar a una piedra, Malacor? La pregunta quedó flotando en el aire viciado, una provocación directa al orgullo fósil de lo que alguna vez fue el guerrero más temido de la creación. Capítulo 1. El insulto del mago. La pregunta de Alaric no se desvaneció. Se quedó suspendida en la oscuridad, vibrando, sacudiendo los cimientos moleculares de la celda. ¿Qué puede despertar a una piedra? La respuesta, para Malacor, era simple y a la vez inalcanzable. La voluntad. Una voluntad que había sido erosionada por incontables ciclos de la nada, lijada por la monotonía de una existencia sin propósito. Sin embargo, la presencia del mago blanco, su antiguo adversario, había logrado lo que milenios de soledad no pudieron: encender un incendio forestal en su núcleo petrificado. ¿Por qué? El sonido fue horrible. Un graznido áspero, el ruido de dos placas tectónicas rozándose después de un largo silencio geológico. Polvo de piedra cayó de sus labios al abrirse milimétricamente. Le sorprendió incluso a él mismo haber podido articular sonido. El esfuerzo fue monumental, como si cada sílaba requiriera la energía de una guerra entera. ¿Por qué estás aquí? Alaric sonrió. Una curva apenas perceptible en sus labios que no transmitía alegría, sino la satisfacción fría de un estratega que ve su gambito dar frutos. He venido a ofrecerte un trato, Malacor. Una salida a esta miserable existencia decorativa. Una que, de hecho, anhelas más que nada en este universo: la muerte. La palabra resonó en la mente de Malacor como un gong. Muerte. El fin del tormento. El fin del recuerdo. El fin de la carga insoportable de ser inmortal y consciente. Era una liberación que había deseado en los primeros siglos de su encierro, gritando en silencio hasta quedarse ronco por dentro. Un anhelo que se había desvanecido con el tiempo hasta convertirse en una resignación apática. Pero ahora, pronunciada por Alaric, la idea volvía a tener peso. Gravedad. Una atracción irresistible hacia el vacío final. ¿Y qué quieres a cambio, mago?, preguntó Malacor. Su voz ganó un ápice de fuerza, el sonido de la grava cayendo por una ladera. Tu especie no regala nada, sin cobrarse en sangre. Inteligente, la piedra no ha embotado tu cinismo, replicó Alaric, comenzando a caminar lentamente alrededor de la forma inmóvil de Malacor, inspeccionándolo como quien inspecciona una herramienta oxidada pero útil. El precio es una misión. Una tarea que solo alguien como tú, un ser forjado en la oscuridad absoluta, pero que una vez conoció la luz del sol, puede llevar a cabo. El mago se detuvo, su rostro iluminado por su propia luz interior. El equilibrio entre los mundos se ha roto. Las fuerzas oscuras han secuestrado a la princesa Alira. Su luz es un pilar fundamental para la existencia, y su ausencia amenaza con desatar un caos que consumirá tanto a la luz como a la oscuridad. Si ella muere, la realidad colapsa. Malacor escuchaba en silencio. La política cósmica, las luchas eternas entre el bien y el mal, le eran indiferentes. Su mundo se había reducido a 4 paredes de obsidiana
y goteras de azufre. Sin embargo, la mención de una misión, de una acción, removió el sedimento en su interior. El guerrero que había sido, el estratega, el conquistador, se agitó bajo las capas de granito. ¿Y por qué yo?, insistió, forzando a su lengua de piedra a moverse. Envía a tus campeones, a tus ángeles con espadas de fuego, porque ellos no pueden entrar donde tú sí puedes, explicó Alaric, deteniéndose frente a los ojos ciegos de Quasho. La princesa está cautiva en el corazón del inframundo, más allá de los 7 pilares que lo sostienen. Un ser de luz pura se quemaría antes de llegar al tercer pilar. Un demonio común se perdería en su propia malicia en el primero. Pero tú, Malacor, tú eres una aberración. Conoces ambos caminos. Eres un puente roto, pero un puente, al fin y al cabo. La oferta era clara. Una última batalla a cambio del olvido. Una misión suicida con la recompensa más dulce. La ironía era deliciosa. En su vida humana, había luchado por la gloria, por el poder, por la inmortalidad. Ahora, lucharía por la aniquilación total. La misión, continuó Alaric, su voz volviéndose solemne como una sentencia, consiste en rescatar a la princesa Alira y escoltarla a través de los 7 pilares hasta el reino de los elfos. Los pilares son manifestaciones físicas de los estados más oscuros del ser: la tristeza, la desesperanza, la vergüenza, la angustia, la rabia, la ira y, finalmente, la aceptación. Malacor notó una vibración en su estructura. Un escalofrío que no era térmico. Los nombres de los pilares resonaban con sus propios demonios internos. Sería un viaje a través de su propia anatomía psicológica. Si aceptas, dijo Alaric, extendiendo una mano de la que emanaba una luz dorada y pulsante, te liberaré de tu petrificación. Te daré la fuerza para moverte, para matar, para sangrar. Pero mi poder tiene un límite en este reino maldito. Esta acción consumirá mi esencia física. Trascenderé. Estarás solo, Malacor. Solo con el hada y tus propios fantasmas. La mano de Alaric flotaba en el aire. Una invitación y una advertencia. ¿Y si me niego?, preguntó Malacor, aunque la respuesta ya estaba grabada en su mente. Entonces te quedarás aquí, como una piedra más en el muro, hasta que el tiempo mismo se olvide de ti y el universo se apague en silencio. El silencio volvió a caer, pesado, denso. Malacor sopesó sus opciones. La eternidad de la nada estática contra un último acto de violencia con propósito. La apatía contra el dolor. La piedra contra la espada. La elección ya estaba hecha desde que Alaric pronunció la palabra muerte. Acepto, dijo Malacor. La palabra, cargada con el peso de milenios de silencio, hizo temblar el polvo del suelo. La brasa de rabia se convirtió en un incendio de determinación. No lucharía por la luz, no lucharía por el equilibrio, lucharía por su propio final. Alaric asintió, una expresión de sombrío triunfo en su rostro. Sabía que el guerrero aún vivía dentro de la tumba. Pero un acuerdo de esta magnitud requiere un contrato, un vínculo inquebrantable. El mago blanco cerró los ojos. Un fulgor dorado comenzó a emanar de su pecho, intensificándose hasta ser cegador. La luz tomó la forma de una runa intrincada, un símbolo antiguo de poder y deuda. La runa flotó en el aire, girando, pulsando con una energía que olía a ozono y sangre antigua. Este es el contrato de oro, explicó Alaric. No es papel. Es una marca en tu existencia. Te dará la fuerza que necesitas,
pero también será tu cadena. Si te desvías del camino, si abandonas a la princesa, la runa consumirá tu núcleo y volverás a ser piedra. Esta vez, consciente y para siempre. La runa brillaba, hipnótica. Era hermosa y terrible. Si cumples tu misión y entregas a Alira a su padre, la runa te concederá el olvido absoluto. ¿Aceptas estos términos? Malacor miró la luz. No había miedo, solo una fría y resuelta aceptación. Acepto. La runa dorada se disparó hacia él como un proyectil. Atravesó la capa de granito de su pecho sin resistencia. Malacor gritó. Un grito mudo, interno. Fue un dolor agudo, helado y ardiente a la vez. Una invasión. Luego, el poder. Una oleada de energía recorrió sus miembros petrificados. Un crujido ensordecedor resonó en la celda. El sonido de la piedra cediendo. La runa se asentó en su pecho, latiendo al unísono con un corazón que había olvidado tener. El dolor era exquisito. Agonía pura que lo devolvía a la vida. Sintió cómo sus músculos, duros como la roca, se desgarraban y reconstruían, recuperando una flexibilidad olvidada. La sangre, o una sustancia negra y espesa similar a ella, empezó a bombear por sus venas de cuarzo. Grandes trozos de piedra se desprendieron de su cuerpo, cayendo al suelo con estruendo, revelando una piel oscura, grisácea y dura como el cuero antiguo. Sus dedos se liberaron del muro con un chasquido seco de hueso y roca rompiéndose. Alaric observaba, su propia forma volviéndose transparente, fantasmal. Su energía vital se estaba transfiriendo a Malacor. «El contrato está sellado», dijo el mago, su voz ahora un eco lejano, como si hablara desde el otro lado de un abismo. «La jaula del hada está al otro lado de esta celda. Búscala. Protégela. Cúmplelo, Malacor. Por tu propio bien». Con esas últimas palabras, la figura de Alaric se disolvió en una lluvia de polvo luminoso que fue tragada por la oscuridad. Malacor quedó solo, jadeando, vivo. Se miró las manos, grandes, garras oscuras, temblorosas. Cerró el puño y sintió el poder, el dolor, la realidad. Se puso en pie, sus nuevas piernas amenazando con ceder bajo su propio peso masivo. Miró hacia la esquina que Alaric había señalado. Allí, en medio de la penumbra, apenas visible, había una pequeña jaula de hierro negro. Y dentro de ella, un punto de luz. Débil, tembloroso. Un destello que prometía ser el principio de su fin. ¿Era ella la salvación o la condena? La pregunta flotó un instante antes de ser aplastada por su bota al dar el primer paso. No importaba. Era su misión. Con el corazón pesado por la runa dorada y el alma vacía de esperanza, Malacor avanzó hacia la jaula, hacia la princesa, hacia su muerte. Alaric había comenzado. Capítulo 2. El contrato de oro. El dolor de la transformación no fue una sinfonía. Fue un terremoto localizado en un solo cuerpo. Malacor, liberado de su prisión geológica, se tambaleó en la penumbra de la séptima celda, cayendo sobre una rodilla. Su cuerpo era una aberración, una amalgama inestable de obsidiana volcánica y carne oscura y viva. Grietas profundas se recorrían su piel como cicatrices tectónicas, supurando un líquido negro y espeso, icor antiguo, que siseaba al tocar el suelo. La runa dorada en su pecho no solo brillaba, pesaba. Palpitaba con una energía fría, un parásito divino que se había anclado a sus costillas. Cada latido enviaba ondas de choque a través de su sistema nervioso recién estrenado, un recordatorio constante, doloroso,
y rítmico del pacto. Cumple o muere. Cumple o muere. Sus ojos, cuencas que habían estado ciegas por eras, parpadearon. La primera imagen que procesaron fue borrosa, dolorosa por la nitidez. Enfocó la jaula de hierro negro que Alaric había señalado. No era grande, apenas un ataúd vertical de barrotes retorcidos. Pero lo que contenía desafiaba la lógica del inframundo. No era el fuego rojo y sucio del azufre lo que la iluminaba, sino un resplandor blanco azulado, gélido y ancestral. Una luz que no proyectaba sombras, sino que las borraba. Malacor se obligó a ponerse de pie. Sus articulaciones crujieron, polvo de piedra cayendo de sus hombros. Dio un paso, luego otro. El suelo, cubierto de guijarros afilados y ceniza, lastimó las plantas de sus pies descalzos. Dolor, pensó con una mueca que enseñó colmillos grises. Bienvenido seas. A medida que se aproximaba, la luz se intensificaba, obligándola a entornar los ojos. Había imaginado una criatura frágil, un animalito asustado llorando en un rincón. Pero lo que encontró detuvo su respiración. La criatura no tocaba el suelo sucio de la jaula. Flotaba, suspendida por 6 alas de luz líquida que se agitaban perezosamente, dejando una estela de polvo estelar que el aire viciado de la celda no lograba corromper. Su cabello era plata fundida, una cascada que desafiaba la gravedad, flotando alrededor de un rostro de belleza incomprensible. Pero fueron los ojos los que golpearon a Malacor con la fuerza de un martillo de guerra. No eran ojos. Eran ventanas abiertas al vacío del cosmos. En sus pupilas, galaxias enteras giraban en espirales lentas y violetas. Mientras él era un desecho de la tierra, un monstruo de barro y piedra, ella era una embajadora del infinito. Una pieza de cielo atrapada en el infierno. La princesa hada, Alira, giró la cabeza. Lo miró sin miedo. En su expresión no había terror, solo una curiosidad devastadora que desarmó a Malacor más que cualquier espada. Extendió una mano pequeña, pálida y perfecta, a través de los barrotes. Sus dedos rozaron la mejilla de piedra y carne de Malacor. El contacto quemó, no por temperatura, sino por contraste. Una descarga de vida pura atravesó la piel muerta del demonio, haciendo que sus músculos se tensaran involuntariamente. ¿Eres tú mi sombra? Su voz sonó como campanas de cristal rompiéndose bajo el agua. Un sonido demasiado puro para ese lugar. Malacor retrocedió un paso, gruñendo. Su garganta aún se estaba adaptando al lenguaje. Soy tu salida. Rasposa, brutal, su voz era el sonido de rocas triturándose. Y tú, verdugo, si no te apartas. Alira inclinó la cabeza, las galaxias en sus ojos girando un poco más rápido. Mi padre dijo que enviaría a alguien. Dijo que la oscuridad solo puede ser navegada por alguien que ya se ha ahogado en ella. Sonrió. Y la celda pareció encogerse ante su brillo. Tienes muchas grietas, demonio. Por ahí entra la luz. Por ahí entra la muerte, corrigió él, ignorando la poesía. No estaba allí para filosofar. Estaba allí para ganar su suicidio. Se acercó a la jaula, agarrando los barrotes con sus manos masivas. Esperaba sentir el frío del hierro. En su lugar, sintió una descarga eléctrica que lo lanzó hacia atrás. ¡Maldición!, rugió mirando sus palmas humeantes.
No había cerradura. No había bisagras. La jaula era una construcción de magia sólida, un nudo de hechizos diseñados para contener una divinidad. Alaric había olvidado mencionar ese pequeño detalle. No se abre con fuerza, dijo Alira, observando su frustración con calma. Es una jaula de voluntad. Solo se abre ante una verdad absoluta. Tienes que desear abrirla más que tu propia vida. Malacor se levantó, sacudiéndose la ceniza. Miró a la princesa. Desearlo más que su vida. Se rió, una risa seca, sin humor. Pequeña luz, mi vida no vale nada. Deseo abrir esto para poder terminar con ella. Cerró los ojos y buscó la runa en su pecho. No buscó bondad, no buscó heroísmo. Buscó la única verdad que le quedaba, su anhelo de silencio. Su deseo egoísta, oscuro y perfecto, de dejar de existir. Ábrete, ordenó a la runa, canalizando todo su odio hacia la inmortalidad. Ábrete para que yo pueda morir. La runa dorada reaccionó a la sinceridad brutal de su deseo. Brilló con una intensidad cegadora, calentándose hasta el punto de la quemadura. Un rayo de energía dorada salió de su pecho y golpeó los barrotes. El hierro no se derritió. Gritó. Un chillido metálico llenó la celda, mientras la magia de la jaula colapsaba ante la autoridad del contrato. Los barrotes se desintegraron en lluvia de chispas negras. La barrera cayó. Alira descendió suavemente hasta que sus pies descalzos tocaron la ceniza por primera vez. La luz de sus alas se plegó en su espalda, volviéndose un manto tenue. Caminó hacia él, ignorando el humo y el calor. Puso una mano sobre la runa palpitante en el pecho de Malacor. «Lo lograste», susurró. «Tienes una verdad pura, Malacor, aunque sea una verdad oscura». El demonio miró la mano de ella sobre su pecho. Luz sobre obsidiana. Vida sobre muerte. «No te confundas», advirtió él, apartando la mano de ella con brusquedad. «No soy tu salvador. Soy el transporte». Se dio la vuelta, mirando hacia el túnel negro que conducía fuera de la séptima celda, hacia los 7 pilares. «Anda», ordenó. «El inframundo tiene hambre, y tú brillas demasiado. Vamos a ver cuánto duras antes de que algo intente comerte». Alira no dejó de sonreír, aunque había una sombra de tristeza en su gesto. Lo siguió. «Duraré lo que tú dures, Malacor». Él no respondió. Dio el primer paso hacia la oscuridad, y el sonido de sus pies sobre la grava marcó el inicio de la cuenta atrás.